Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Hispana Nueva Vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Sé que estamos listos para iniciar el estudio y las alabanzas y el servicio para Dios nuestro Señor en este día. Le pido que prepare su corazón y que ahí donde está en casa, hermano, alabe al Señor con todo su ser y su corazón. Antes de iniciar todo esto, quisiera hacer unos anuncios, hermanos, que tenemos. Primeramente, hermanos, tenemos a hermanos en la iglesia que están sufriendo enfermedad, y pedimos que oren por favor, que nos ayuden a orar por la hermana Claudia Berry, la hija de nuestra hermana Claudia Berry, por la hermana Socorro y toda su familia. Están sufriendo grandemente. Les pido que por favor oren grandemente y fuertemente por la familia Socorro, toda la familia de Socorro, la hermana Socorro. Pedimos por la recuperación también de Leslie y toda su familia también. Gracias a Dios que están mejor, pero sigamos pidiendo por recuperación de ellos. De igual manera, hermanos, pedir recuperación por Estelita y Mari Cortés. Por favor, seguir pidiendo por ellos. Y quiero hacer unos anuncios que les voy a animar a que se motiven, se animen, hermanos, a venir. Nuestro pastor Guillermo Márquez va a iniciar un estudio a los varones el próximo 18 de enero, aquí en la iglesia, a las 7 de la noche. Así que todos los varones estamos invitados a este estudio. Les animo que pongan en su calendario el día 18 de enero en adelante. Cada lunes vamos a tener este estudio. Nuestro hermano pastor nos va a estar compartiendo la palabra de Dios a los varones aquí en la iglesia a las 7 de la noche. La otra es la ofrenda y sus diezmos, sus donaciones que están haciendo, hermanos. Si lo está haciendo por vía Select o no sabe cómo hacerlo por vía Select, es muy fácil. Solamente tiene que meterse a la página de la Iglesia Hispana Nueva Vida, al correo electrónico, y usted se apunta ahí y puede hacer sus donaciones. Cualquier cosa, cualquier pregunta que usted tenga en cuanto a cómo hacer el envío, puede llamarme a mí o puede llamar al hermano Luis Palmer, y con mucho gusto nosotros les vamos a ayudar y a ayudarles con la aplicación. También tenemos un anuncio muy importante para toda la iglesia, hermanos. Y es que próximamente, si Dios nos permite, primeramente de hoy en 8 días, reunirnos aquí en la iglesia, vamos a tener traducción simultánea. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber traducción de español a inglés para nuestros hijos. Estamos en ese proceso y primeramente Dios, esperemos que este próximo domingo, cuando ya estemos todos reunidos aquí en la iglesia, podamos ya tener este sistema, estos aparatos para que sean fáciles, así nuestros hijos puedan escuchar la predicación de español a inglés, ¿no? Así que les animo, hermanos, a que se animen, a que traigan a sus hijos y los traigan. Otra cosa, hermanos, no olviden que el próximo 17 de enero, de hoy en 8 nuevamente, quiero hacer hincapié en esto, nos vamos a estar reuniendo aquí en la iglesia ya, nuevamente. Así que le invito a que se anime este próximo domingo y podamos alabar juntos a Dios, a nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, cantándole y alabándole a través de estos cánticos que nuestro hermano Benny nos ayuda a llevar a cabo, hermanos. Así que ahora le pido que abra sus Biblias, hermanos, en Salmos capítulo 100. Salmos capítulo 100, hermanos. Dice así: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Le invito a que me acompañe a orar por el servicio y por el estudio de hoy. Padre amado, le damos las gracias en esta preciosa tarde, Señor, que nos ha dado, Señor, de este domingo. Le pedimos, Padre amado, que en este día su palabra sea exaltada, su palabra sea predicada, que todo su consejo, Padre, de la Escritura sea predicado, Señor. Le agradecemos, Padre amado, que usted es nuestro Creador. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor, y pedimos que este servicio, Señor, que estas alabanzas, estos cánticos que vamos a comenzar a exaltar y a cantar, Señor, sea de su grato olor para usted, Señor. Le pedimos que reciba todo lo que vamos a hacer en olor fragante, Señor, y que en este día su nombre sea, Padre, exaltado donde quiera, Señor.
Pido por aquellas personas que nos están viendo vía internet, por estos medios que son muy buenos hoy en la actualidad. Ruego, Padre amado, que haya corazones, que el Espíritu Santo en este día toque esos corazones a través de la predicación, Padre, que se va a dar. Pido y ruego, Señor, que bendiga a nuestro pastor Guillermo Márquez en la aplicación de su palabra, mi Dios. Pido que le unja, Señor, y que le dé gracia para predicar su palabra. Y sobre todo que a nosotros pongamos nuestro corazón, Señor, abierto, dispuesto a oír su palabra, Señor, a oír su consejo, a oír todo lo que usted trae para nosotros en este día. Y le pido por mi hermano Benny que lo bendiga, Señor, en nuestros cánticos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alza las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él, y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Y se escucha ya todo lugar su canto nuevo para el Señor. Se escucha ya en todo lugar su canto nuevo para el Señor. Y cantamos así. Todos cantan así. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra.
de espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración
Cristo el Rey, tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. La tumba vigilada fue, en vano si sabe que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Venció con su poder. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, y siempre has sido fiel. La noche ya acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor,
mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Nuestro Padre, te adoramos en esta tarde por tu infinita misericordia. Te agradecemos tu bondad y tu gracia en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que a través de cada circunstancia de nuestra vida está tu mano bendita y soberana guiándonos y dirigiéndonos. Entendemos, Señor, que las circunstancias de nuestra vida tienen siempre detrás de todo un determinado plan que tú traes, Señor. Y el propósito nuestro, el propósito tuyo para nuestra vida es ayudarnos a crecer, para ser a la imagen de Cristo.
Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote gracia, fortaleza, sabiduría, dirección, pidiéndote tu Espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior y que de esta manera podamos crecer día tras día hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Te pedimos tu gracia por esta iglesia. Te pedimos que construyas, Señor, los muros de esta iglesia, que la levantes, la firmes, y que no esté basada en el poder humano, ni en la sabiduría humana, ni en la autoridad del varón, del hombre, sino en ti, en un fundamento firme, en el fundamento de la roca de los siglos, la roca despreciada y desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Sobre esa roca permítenos pararnos y estar firmes hasta el fin, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos y al abrir la Escritura en esta mañana te pido tu gracia, te pido sabiduría y dirección. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, acuérdate de la familia de Socorro y mira todas las dificultades que ellos están enfrentando. Bendice a Napo, que está muy grave en el hospital, Señor. Acuérdate también de nuestra hermana Leslie y sus niñas para que se recuperen completamente. Acuérdate, Señor, de todos los demás de nuestros hermanos que están sufriendo. La hermana Estelita, la hermana Mari. Señor, acuérdate de Claudia, que está sufriendo con el cáncer. La ponemos delante de ti. Dale consuelo al corazón a nuestra hermana Georgina. Y por todas las diferentes circunstancias que mis hermanos están pasando, las ponemos delante de ti, Señor. Al abrir la Escritura, danos gracia, tu dirección y tu bendición, Señor, porque oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes a todos. Gracias a nuestro hermano Benny por los cantos, a nuestro hermano Elías por la lectura de la Escritura. Vamos a comenzar la palabra de Dios. Pero antes nada más un par de recordatorios. Uno es, quisiera recordarles que la próxima semana vamos a reunirnos ya aquí, así que por favor disponga para estar aquí. Vamos a seguir teniendo las mismas precauciones que siempre tenemos, pero vamos a reunirnos ya aquí a las 12:15 del día, solamente para el servicio, no vamos a tener la escuela dominical, solo el servicio. Y hermanos, una de las cosas que que el Señor ha puesto en mi corazón que hagamos es, voy a comenzar a tener un estudio con los varones y vamos entonces a enseñar a los varones y los varones van a estar enseñando a sus propias familias, vamos a tener algunos estudios en casa, según ustedes se sientan confortables. Así que vamos a comenzar con este estudio para los varones de mañana en 8 a las 7 de la tarde, aquí en la iglesia. Y quiero invitar, está abierto para todos los varones, así que si usted es un varón y quiere participar y quiere estar con nosotros, por favor, tome el tiempo, para ustedes la invitación. Así que por favor consideren estos anuncios que ya nuestro hermano Elías nos había compartido y póngalos en su agenda para que comencemos a participar y comencemos a darle estructura un poquito a nuestra iglesia. También el hermano Elías habló de que estamos consiguiendo un sistema para traducir los servicios, de manera que cuando estamos predicando, si usted tiene a sus hijos que no hablan bien el español, o alguno de ustedes no habla bien el español, puedan ponerse un audífono y alguien les esté traduciendo la predicación al inglés. Deseamos que todos, hermanos, todos en la iglesia entiendan que el Evangelio es para todos. El Evangelio no es nada más para los que hablamos español y somos adultos, es también para nuestros hijos. Y si usted es un niño de 5 años, 6 años, 8 años, 12 años, si usted es un jovencito de 15, 16, o si es un adulto ya grande, 30, o un anciano de 60 y tantos, para todos el Evangelio es por igual. Así que deseamos que nuestra iglesia entienda eso. Una última cosa, este sermón que voy a predicar hoy, quiero pedirles a los padres que hoy por la noche se reúnan con sus hijos y repasen el sermón. Así que tome una pluma y un pedazo de papel y apunte las cosas que vamos a enseñar en el sermón y esta noche con sus hijos reúnase y repase con ellos el sermón. Muy bien. Vamos a comenzar y si usted tiene sus Biblias, por favor, abra en el libro de Nehemías y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 2
Vamos a leer los versículos del 17 al 20. Nehemías 2, versículos 17 al 20. Y este solamente es un pasaje introductorio, no es nuestro único pasaje, pero vamos a comenzar ahí. Dice la palabra de Dios, habla Nehemías: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El mensaje de esta mañana son buenas noticias para aquellos que desean participar en destruir la iglesia. El mensaje en esta mañana es 11 estrategias para destruir una iglesia. Si usted desea destruir una iglesia, le tengo buenas noticias, porque hoy vamos a ver a los enemigos de Nehemías y vamos a ver las cosas que ellos hicieron para tratar de destruir y parar la labor que Nehemías tenía de edificar los muros de Jerusalén. Ahora, si usted desea hacer esto y si usted quiere destruir una iglesia, esta iglesia o cualquier otra iglesia, ¿sí?, pues déjeme decirle alguna cosa. No puedo felicitarle porque no es una tarea que merezca felicitarse, pero sí puedo reconocerle su valentía en hacer esta obra, ¿sí?, porque es una tarea formidable. En primer lugar, es una tarea formidable porque la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia está formada de aquellas personas que fueron rescatadas por la gracia de Cristo. Y porque fueron rescatados por la gracia de Cristo, pertenecen a Él. Así que la iglesia es realmente del Señor, no le pertenece a nadie más. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. Así que si nosotros nos encontramos tratando de destruir la iglesia, estamos destruyendo el cuerpo del Señor. Y en cierta manera, estamos actuando contra el Señor. También, hermanos, si destruimos la iglesia, pues tenemos un enemigo formidable, porque ese enemigo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha prometido que va a mantener la iglesia del Señor. Así que frente a estas cosas pareciera una tarea muy difícil. Es el Señor mismo, es el cuerpo de Cristo, la presencia del Espíritu está ahí. Pero usted tiene buenos aliados y este es su deseo y su intención. En primer lugar, los creyentes en Cristo, aunque son personas rescatadas por la gracia de Dios, son pecadores. Y porque son pecadores, son débiles. Y porque son débiles, pueden ser influenciados en maneras negativas. Así que tiene entonces usted un aliado en la debilidad de los mismos creyentes. También tiene usted otro aliado. Por supuesto, si usted quiere destruir la iglesia del Señor, usted tiene un aliado en Satanás. Satanás va a estar muy complacido con su intención y va a ayudarle. Así que frente a estas cosas están estas ventajas para aquellos que de alguna manera se enredan en una misión tan formidable, porque es una misión formidable. Cuando Nehemías se dispuso a regresar a Jerusalén y vino delante del rey después de haber hecho aquella oración y aquel profundo sentimiento que tenía delante de Dios de responsabilidad por reconstruir los muros de Jerusalén, Dios le dio gracia en presencia del rey. Cuando el rey lo vio triste, cuando Nehemías estaba desempeñando sus funciones, recuerde que él era copero del rey,
El rey le preguntó y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es la situación? Y Nehemías le comentó el estado en que se encontraba su ciudad, sus hermanos y la preocupación que había en su corazón. El rey tuvo gracia de Nehemías y le concedió a Nehemías no solamente el tiempo para ir a atender esta gran necesidad por la cual Nehemías tenía tanta carga, sino que además le dio recursos y le dio la autoridad y le dio las cosas necesarias para que Nehemías comenzara la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Recuerde que los muros son importantes porque es la protección de la ciudad. Entonces Nehemías regresó. Y cuando Nehemías regresó, usted lee en el capítulo 2, Nehemías empieza a mirar las diferentes partes donde el muro está caído y empieza a ver lo que ocurre. Y después de observar y estar callado y está meditando en su corazón, no le ha dicho a nadie cuál es la razón por la que ha regresado. Y finalmente en el versículo 17 que acabamos de leer, aquí Nehemías abre su corazón a sus hermanos y les dice, les dije pues, ustedes ven el mal en el que estamos. Interesante, cuando Nehemías dice el mal en el que estamos, no les está diciendo el mal en el que ustedes están. Recuerden, Nehemías estaba en su posición de copero del rey, no tenía por qué contarse, pero él dice, el mal en el que estamos está haciendo suya la necesidad de los que están en Jerusalén. Y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Recuerde que en el tiempo de Esdras habían tratado de reconstruir los muros y los enemigos habían venido a destruirlos. Y les dice Nehemías, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La soberanía, la providencia, la gracia de Dios había estado sobre Nehemías para llevar a cabo esta labor. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y esto motivó obviamente a las personas en Judá y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Bueno, hasta aquí hay ánimo. Hay interés, hay deseo, ¿sí? La ciudad está destruida, viene Nehemías, trae esta orden del rey, los recursos, el ánimo, y entonces comienza a construir. ¿Qué se requiere para reconstruir los muros? Se requiere que el pueblo esté unido. Se requiere que todos sean de un mismo sentir. Se requiere que haya unidad. Se requiere que las personas dejen de pensar en sus propias necesidades para atender esta necesidad tan grande. Se requiere que todos se conviertan en personas como Nehemías, personas que en lugar de ocuparse solo de sus necesidades, puedan servir a los demás. La iglesia necesita eso. La iglesia no puede progresar sin que haya unidad. Y para que haya unidad, queridos hermanos, los creyentes deben de librarse de esta actitud egoísta de estar pensando solo en sí mismos para pensar, ¿cómo puedo yo servir a la iglesia? Por eso les he dicho que una de las cosas que es muy peligrosa en nuestros días es que en la iglesia las personas se sienten consumidores. Pensamos que la iglesia existe para complacernos a nosotros, en lugar de que la iglesia sea el lugar donde venimos a adorar y nosotros venimos a servir, no a ser servidos, sino a servir a los demás. La iglesia requiere de la unidad, así como Nehemías requería que el pueblo estuviera unido para poder llevar a cabo la misión de reconstruir los muros. Pero en el versículo 19, y aquí voy a comenzar, ¿está listo? Si está tomando apuntes, por favor, 11 estrategias para destruir la iglesia. Vamos a mirar a los enemigos de Nehemías. Los enemigos de Nehemías, unos fueron de afuera, había enemigos de afuera, había enemigos de adentro, los dos. Entonces vamos a observar, en el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron, Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Quiénes eran estos personajes? Sanballat era el gobernador de Samaria. Samaria es la región que se encuentra justo al norte de Judá, donde se encuentra Jerusalén, y Sanballat era el gobernador samaritano. Samaria, recuerde que era esta región
donde los judíos que habían quedado después de aquella conquista por los asirios, algunos par de cientos de años atrás, se habían mezclado con otros pueblos que habían llegado. Y cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios y fue llevado, ellos establecieron gobernadores en estas regiones. Sanbalat es el gobernador en turno, aunque ahora el poder imperial ya no son los babilonios, sino son los persas. Así que Sanbalat es en cierta manera depositario de esta tradición que hay en el norte de Israel y por lo tanto un enemigo natural de Jerusalén, porque recuerde que Jerusalén fue un centro de poder durante el tiempo del reinado de David. Cuando David reinó sobre Jerusalén, David gobernó y dominó todos los pueblos alrededor de Israel, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, incluso hacia el oeste, donde se encontraban los acérrimos enemigos de Israel, que eran los filisteos. A todos esos pueblos David dominó. Así que Jerusalén era una ciudad de gran poder y dominio. Cuando Jerusalén cayó, los gobernadores debilitaron a Jerusalén y establecieron gobernadores alrededor de ella. Sanbalat entonces era el gobernador de Samaria. Tobías, el siervo amonita, era el gobernador al este de Israel, cruzando el río Jordán. Entre los amonitas el gobernador era Tobías. Y Gesem el árabe se encontraba al sur de Israel. Así que estos tres rodeaban al pueblo, si al norte los samaritanos, al este los amonitas, al sur los árabes. Y dice aquí que cuando lo oyeron estos tres enemigos naturales de Israel que tenían por interés natural que Jerusalén no fuera levantada, porque Jerusalén había sido la cabeza de estos reinos en tiempos pasados y ellos no deseaban más ver a esta nación prosperar, así que tenían un odio particular contra Jerusalén. Entonces, cuando ven que Nehemías comienza la obra, comienzan a menospreciar y ridiculizar a los siervos de Dios. Cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, dice Nehemías. Primera estrategia, si usted quiere destruir una iglesia, menosprecie y desprecie a las personas que se encuentran en esa iglesia, a las personas que están al frente de la iglesia, a los que están dirigiendo, o los que están sirviendo, o los que están trabajando. Menospreciar significa considerarlos personas inferiores, considerarlos personas que no merecen estar ahí, considerarlos personas indignas, ¿sí? Es en cierta manera una actitud de arrogancia y de orgullo a sentirse superior a ellos y hacerlos sentir inferior. Por eso usted ve que la pregunta aquí es, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es una actitud de menosprecio. Y Nehemías usa esta palabra varias veces. Así que la otra es escarnio, es ridiculizar. Escarnio es en cierta manera considerar que las obras que se están haciendo son indignas. Esto no tiene valor, esto no es importante. Lo que ellos están haciendo no vale nada. Y esto es lo que Sanbalat y sus amigos hicieron con Nehemías. Entonces, si usted está apuntando y es su deseo destruir una iglesia, pues comience haciendo esto. Es fácil hacer esto. Es fácil acercarse a otras personas y decir y menospreciar a los que están ahí y pensar y decir, estas personas no son dignas. Dios no puede usar estas personas porque estas personas son inferiores. He visto esto mucho entre la gente. Es muy interesante a veces entre nosotros latinos, que es fácil tener esa actitud, los mexicanos unos con otros, no se diga, ¿sí? Porque miramos a otros similares a nosotros y pensamos que no son dignos de ser nuestras autoridades, de dirigirnos, de enseñarnos, de ayudarnos, de servir. ¿Cuántas veces en la iglesia hay actitudes donde le decimos a otras personas, tú no tienes los dones que yo tengo, no tienes la capacidad, porque esa persona que está en esa posición, ¿sí? Ni siquiera sabe más, yo sé más, yo puedo más, yo lo puedo hacer mejor. Y entonces comienza con una actitud de menosprecio y escarnio. Número 2. Vamos rapidito. En segundo lugar,
si usted desea participar en esta obra formidable de destruir una iglesia, guarde resentimiento. En Nehemías 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Si usted desea destruir la iglesia, guarde resentimiento. Mantenga su inconformidad. Estos sentimientos de enojo que a usted le hace pensar que la iglesia no está funcionando como a usted le gusta, como a usted le agrada, como usted piensa que debería funcionar, manténganlos en su corazón, afírmenlos en su corazón y siga en su corazón justificándolos, pensando que usted está actuando con justicia. El resentimiento, la ira, el enojo va a expresarse, ¿sí? Vea lo que dice, si quieren venir, no pierdan Nehemías porque vamos a regresar ahí, pero si vienen conmigo a Efesios, en Efesios 4:31 dice el apóstol Pablo, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es interesante esta lista, porque esta lista nos habla de cuestiones que están relacionadas con el enojo, pero en un sentido creciente. Por ejemplo, quítese de vosotros toda amargura. La amargura es un malestar, una inconformidad, ¿sí?, que se queda en nuestro corazón y ahí la tenemos guardada, La amargura, en cierta manera, es un enojo añejo, es un resentimiento que no queremos abandonar. Quizá en nuestra mente pensamos que tenemos el derecho y la justicia está de nuestro lado para sentirnos enojados por lo que alguien nos ofendió. Y a lo mejor si alguien le ofendió, es probable, pero la amargura es mantener ese enojo. La amargura después se transforma en enojo, ¿sí? Cuando vemos algo que interpretamos que afirma lo que nosotros pensamos y sentimos, nos enojamos. Y el enojo, una vez que una persona se enoja, da lugar a la ira. La ira es un enojo más explosivo, es decir, ya más levantado. Y después, ¿qué ocurre cuando una persona está en un enojo ya más, más fuerte? Pues gritería. Usted lo puede ver en un conflicto entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Hay una raíz de amargura porque el día anterior se pelearon y no arreglaron la situación. ¿Y qué ocurre? Al siguiente día, ¿verdad? Ocurre una situación donde empiezan a discutir, viene un enojo, después del enojo, el enojo empieza a subir. ¿Y cuál es el resultado después? Empiezan a gritar. Y después de gritar, se dice el apóstol, gritería y maledicencia. Maledicencia es cuando dos personas empiezan a gritarse el uno al otro, entonces empiezan a insultarse, a maldecirse. Y por último dice, y toda malicia. El resultado del pleito es que las personas, una vez que se insultan, se llenan de mayor enojo, se hieren más y entonces toman determinaciones de actuar de acuerdo a ese sentimiento. ¿Cómo voy a desquitarme? ¿Cómo me voy a vengar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, si usted desea destruir la iglesia, entonces mantenga su enojo, aliméntelo, busque mayores razones, busque mayores cosas de qué indignarse. La sociedad actual es una sociedad que está basada en este principio. Busca razones de qué indignarte, ¿sí? Busca razones por las cuales ofenderte, ¿sí? Si alguien pisotea tus derechos, reclámalo y afírmalo y levántate y defiéndete. Ese no es el consejo del Evangelio, es el consejo del mundo. Y haciendo esto, mis hermanos, pues vamos a destruir la iglesia porque vamos a terminar entrando en conflicto unos con otros. Eso es una buena estrategia, si ese es su interés, haga eso. En el versículo 2 dice que cuando Sanbalat se enfureció y hizo escarnio de los judíos, otra vez la misma palabra escarnio, ridiculizarlos, minimizarlos, considerarlos indignos, considerar que no eran capaces de hacer esta obra. En el versículo 2 dice que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
El resultado del enojo, el enojo va a encontrar salida por medio de las palabras. La murmuración va a ser la consecuencia natural de la actitud del corazón. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando las personas empiezan a murmurar hablando de otras personas, es porque en su corazón tienen sentimientos que no han controlado. ¿Se da cuenta usted que aquí, que la murmuración que Sanballat comienza, no está expresada en afirmaciones, sino en preguntas? Es muy interesante, porque muchas veces nuestra murmuración no es una acusación abierta contra ciertas personas, sino es nada más sugerencias, sugestiones. Sanballat les dice a ellos, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? No dice, hay que evitar que sus sacrificios sean. No está diciendo eso. Está lanzando nada más una sugerencia. Y cuando tú lanzas una sugerencia a una persona, lo que le estás diciendo a esa persona es, ¿estás dispuesta a unirte a mí contra mi enemigo? ¿Sí me explico? ¿Estás dispuesta a unirte a mí contra mi enemigo? Cuando dos personas tienen un problema, y en lugar de resolverlo entre las dos personas, si usted tiene un problema con alguien y en lugar de resolverlo con la persona con quien tuvo el problema, va y se lo dice a una tercera persona, lo que usted está haciendo con esa tercera persona, le está diciendo a esa persona, ¿estás conmigo o estás con mi enemigo? Es una forma de dividir el grupo. Y muchas veces la murmuración se disfraza de manera sugerencias, como dije, cuando la serpiente se acercó a Eva, no le dijo, ¿sabes que Dios está mintiendo? Él no quiere lo bueno para ti. Eso no fue lo que la serpiente le dijo a Eva. La serpiente se acercó con una sugerencia, le dijo, una sugerencia muy sutil, le dijo, ¿con que Dios les dijo esto? Y así normalmente la murmuración comienza. La murmuración comienza con pequeñas sugerencias. Así que ustedes piensan que esto va a pasar. ¿De verdad crees esto? En realidad, entiendes, muchas veces tiene que ver con cuestionar los motivos de otras personas. La murmuración tiene que ver con arruinar la reputación de otros, con el deseo de dañar la reputación de otros. A veces es esparcir. A veces decimos, pero estoy diciendo la verdad. Esa persona hizo esto. Y entonces revelamos los pecados de otros. Y pensamos que es nuestro deber comunicar y revelar los pecados que otros han cometido. Yo no encuentro ese mandato en la Escritura en ninguna parte. Y hay momentos en que la iglesia tiene que actuar, y el liderazgo de la iglesia tiene que actuar porque hay pecado que permanece en la iglesia, por supuesto. Pero la actitud de los creyentes está revelando lo que otras personas han hecho para dañar sus reputaciones. Eso es murmuración. Eso divide el cuerpo de Cristo. Eso divide la iglesia. Así que si usted quiere destruir la iglesia, es una muy buena forma de destruir la iglesia porque va a dividir la unidad de los creyentes. Y si usted tiene éxito en dividir la unidad de los creyentes, va a destruir la iglesia. La va a tirar. Una iglesia dividida no va a prosperar. Tiene razón. Ahora, si no le basta con dividir la unidad, si todavía desea hacer algo más, entonces mire el versículo 7 ahí mismo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Se da cuenta que en cada uno de estos versículos que leemos hay una motivación interna? ¿Cuál es esa motivación? La ira que tienen, el odio que estas personas tienen contra los que están tratando de reconstruir los muros. Y en el versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No existe nada que unifique más a las personas que cuando tienen un enemigo a quienes ellos odian en común. Así que el murmurador tiene un enemigo a quien odia. Y viene y comunica su odio a otras personas, y a otras personas, y a otras personas, y de repente forman un grupo. ¿Y qué los une?
Los une el odio contra su mismo enemigo. Y esa es una manera como muchas veces las personas se unen. Y cuando se unen, conspiran y planean acciones. Dice aquí que conspiraron todos. Conspirar significa imaginar cómo podemos hacer, ¿sí?, para cambiar esta situación, de manera que esta situación sea favorable para nosotros. En este caso, particularmente era una amenaza de violencia contra los que estaban construyendo los muros. En el versículo 12 nos dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, estos ellos son los que están conspirando, Sanbalat y sus amigos, y entonces cuando venían los judíos que habitaban, es decir, judíos que habitaban al norte de Israel, que habitaban en esas áreas, dice, cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Otra forma sutil, inteligente de fomentar la destrucción en la iglesia es fomentar el temor y el desaliento entre los creyentes. ¿Sí? Estos judíos que venían de allá y escuchaban a Sanbalat y a sus amigos, venían a los de Jerusalén y les decían, ahí vienen detrás de ustedes. Les están diciendo, hay una amenaza contra ustedes. Básicamente lo que les están diciendo es, llénense de temor, abandonen su obra, porque si no los van a atacar. ¿Sí? Así hay. También es una forma muy fácil de corromper la unidad en la iglesia. Es una forma muy fácil de destruir, de dividir, de desviar, de desanimar. Mira a las personas y diles y háblales de manera que apagues todo el ánimo y el deseo que ellos tienen de servir al Señor. Desaliéntales. Cuéntales de los muchos fracasos que ha habido en la vida de las personas que están ahí. Díselos una y otra vez y diles, mira, reconstruir estos muros no sirve de nada porque una vez reconstruidos los van a volver a tirar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te preocupas? Desaliéntalos, atemorízalos. ¿Sí? El temor que controla muchas veces el corazón de las personas no es el temor de Dios, es el temor de los hombres. Mucha gente tiene más temor de lo que las personas dicen y piensan de ellos que lo que Dios piensa. Entonces, si puedes convencer a alguien de que al hacer cierta cosa, las personas que son sus amigos no van a estar con ellos, van a tener temor del hombre y van a abandonar su obra. Déjenme ponerles un ejemplo, no relacionado, más o menos relacionado con la iglesia, pero hay mucha gente que escucha el Evangelio y le parece bien el Evangelio, pero no están dispuestos a creer al Evangelio, aunque les parece bien. ¿Por qué razón? Porque tienen temor de lo que van a decir sus familiares. Son católicos tradicionalmente y el miedo es, si hago esto, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mis amigos, todos los que me quieren van a dejar de quererme. ¿Sí? Muchas veces la manera de infundir temor en el corazón de personas. ¿Ya? Es una estrategia para destruir una iglesia. Infunde temor en ellos. Infúndeles el temor del hombre. Van a desalentarse y van a abandonar la obra. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Una buena estrategia es encubrir tus malas intenciones con apariencia de ayuda. Mira, ven, estamos interesados en ayudarles. Nosotros les decimos estas cosas. Mira, yo te digo estas cosas por tu propio bien, porque no quiero que sufras después. Así los enemigos de Nehemías le piden una reunión.
quieren, le dicen, ven, ok, Nehemías, vente, vamos a hablar, vamos a sentarnos a platicar. Por supuesto, Nehemías sabe lo que hay en los corazones de ellos y no accede a la reunión. Pero es muy interesante muchas veces, hermanos, cómo en los conflictos y en las divisiones y en las situaciones, muchas veces son las personas que causan los conflictos que al final hacen el llamado a la unidad. De primero causan el conflicto y después llaman a la unidad. Y el llamado a la unidad significa, desde la perspectiva de ellos, la unidad de estar de acuerdo con nosotros, porque esa es la unidad, no con la palabra de Dios. Versículos 5 al 7. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu, este es Gesem, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Si deseas destruir una iglesia, levanta falsas acusaciones. Nehemías fue acusado falsamente. Le están diciendo: mira esta carta, en esta carta estamos dando testimonio de que tú quieres rebelarte contra el rey y que realmente el propósito de la reconstrucción de los muros de Jerusalén es para que Jerusalén termine rebelándose contra el poder de los persas. Es una acusación falsa. Pero los enemigos de Nehemías están dispuestos a parar la obra a cualquier costo. En el versículo 8, Nehemías les dice: entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Acusaciones falsas son aquellas acusaciones donde nosotros hablamos e interpretamos incluso los motivos de las otras personas. Es muy interesante que cuando hay dos personas en conflicto y cuando vemos a aquella persona a la que no queremos, a la persona a la que aborrecemos en nuestro corazón, que nos hace sentir que las tripas se nos revuelven nada más de verlos, cuando vemos a esas personas, todo lo que ellos hacen lo interpretamos de manera negativa. Y aún pensamos que conocemos sus motivos. Pensamos que sabemos lo que ellos en su corazón están sintiendo y pensando. Esa es una acusación falsa. Del versículo 9 al 14, en el versículo 10 dice Nehemías: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. ¿Quiénes son estos? Son personas que habitaban ahí, justo donde se estaban reconstruyendo los muros, eran judíos. Así que vino a casa de ellos, y ellos le dijeron a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. Aquí son sus mismos hermanos judíos quienes están trayendo este mensaje a Nehemías. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, dice Nehemías, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían, ¿qué? Lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Si deseas destruir una iglesia, sé desleal. Traiciona a tus hermanos, muchas veces a cambio de algún beneficio. Hay personas que son muy prácticas y en la lucha, en la contienda entre dos personas, están pensando: ¿de dónde puedo sacar mayor ventaja? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo adelantar? ¿Cómo puedo avanzarme a mí mismo? ¿Cómo puedo encontrar beneficios para mí? ¿Qué partido entre estos dos grupos, qué partido me va a dar una mejor posición? Y en base a eso toman su decisión. Están buscando su propio interés, no el interés del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Si quieres destruir la iglesia, favorece los lazos humanos de lealtad en vez de la unidad en Cristo.
En el versículo 18, mismo capítulo, dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Él es Tobías, el amonita. Dice que muchos se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Hay muchos nombres aquí, pero lo único que quiero decir es que estos que se habían confabulado con Tobías, se habían confabulado por él porque era su pariente, era su familiar. A veces, hermanos, cuando hay conflictos y cuando los conflictos están en medio, la gente aboga y toma partido no en base a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el Señor dice, sino en base a dónde están mis lealtades. Si es mi compadre, mi comadre, entonces estoy ahí, aunque mi compadre y mi comadre estén mal, pero estoy ahí por lealtad en términos de amistad. No se diga en cuestiones de familia. Muchas veces en cuestiones de familia seguimos también esa lealtad. Un par de cosas más, hermanos. No sé si todavía están conmigo, ojalá que estén conmigo. Sé que el cuchillo está llegando muy profundo, pero es necesario. Número 10. Corrompe el servicio a Dios por lealtades humanas. En el capítulo 13, no voy a leer todos los versículos, pero usted puede leer en casa del 1 al 9. En el capítulo 13, este parentesco con Tobías lleva al sacerdote judío a sacar las cosas sagradas de una de las cámaras del templo para otorgarle a Tobías una habitación en el templo mismo de Dios. La ley de Dios decía que los amonitas no deberían nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar en el templo de Dios, porque cuando Israel había pasado en caravana rumbo a la tierra prometida por sus tierras, los amonitas los atacaron. Y Dios determinó que debido y en castigo a esa actitud del pueblo amonita, nunca entrarían en el templo. Pero el parentesco del sacerdote judío con Tobías el amonita le hace venir y sacar cosas del templo para construirle un lugar de habitación a este hombre extranjero justo en el templo de Dios. También en el versículo 28 del capítulo 13, dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, horonita, por tanto, la ahuyenté de mí. Aquí está otro parentesco con el rey opositor, con el gobernador que se oponía. Es muy interesante que este yerno de Sanballat, este hombre que era yerno de Sanballat, posteriormente va a ser expulsado del sacerdocio en Israel. El historiador judío Josefo dice que cuando este yerno de Sanballat fue expulsado del sacerdocio, Sanballat le prometió que le iba a construir un templo en Samaria. Después viene el cambio de gobierno. Los griegos atacan a los persas y hay una guerra entre los griegos y los persas y los griegos ganan la guerra y Sanballat es un político sabio, se cambia, traiciona a los persas, se cambia a los griegos, mantiene su poder y una vez que mantiene su poder, efectivamente le construye un templo a este sacerdote desechado entre los judíos por su parentesco con Sanballat. Entonces, si quieres destruir una iglesia, corrompe el servicio al Señor. Haz del servicio al Señor, en lugar de ser un servicio a Dios, partido político, donde se defiendan los intereses. Porque al final de cuentas, a lo mejor tu familia es la familia que más aporta a la iglesia, ¿no? Y si tu familia es la que más aporta a la iglesia, probablemente tiene derecho a tener mayor control. En una iglesia en Texas, habían tenido un edificio tan bonito como esto, era una iglesia hispana, incluso más grande que esto, ¿recuerdas? Y había una hermana que había donado una gran cantidad para la construcción de ese templo. Esa hermana quería un estacionamiento privado para ella en la iglesia, porque ella había donado más que todos, ¿sí? Y la iglesia se lo dio. Y un día contrataron a un pastor, y la esposa del pastor venía tarde, y se le ocurrió estacionarse en el estacionamiento de la hermana. Y la bomba explotó. ¿Sí?
La bomba estalló porque ¿cómo es posible que la hermana se estacionara ahí, en un estacionamiento privado? Y esa controversia, esa dificultad llevó a que la iglesia despidiera a un pastor que era honroso en la predicación de la palabra de Dios. Si quieres destruir la iglesia, haz de la iglesia algo más, algo diferente. Algo donde tus intereses familiares, de lealtad por amistad, de compadrazgo, se defiendan. Y vas a hacerla caer. Entonces, déjeme revisar porque tengo el último punto. ¿Ok? Aquí está. Si usted quiere destruir una iglesia, menosprecie y ridiculice a sus líderes. Guarde resentimiento. ¿Sí? Murmure y esparza públicamente los errores de otros. Conspire contra la iglesia, planea acciones. Fomente el temor y desaliento entre los creyentes. Encubra sus malas intenciones. Levante falsas acusaciones, traicione a sus hermanos. Favorezca los lazos personales de amistad y de familia. Corrompa el servicio a Dios. Si hacemos todas estas cosas, la iglesia va a caer. Pero aquí está una última. Quizá usted diga, y sé lo que está pensando, y diga, hermano, yo no quiero hacer eso. Qué bueno, gloria a Dios. Yo sé que la mayor parte de ustedes no desean hacer esto. Bien, me agrada que así sea. Pero todavía existe una manera como podemos destruir la iglesia. En el capítulo 3, en el versículo 5 de Nehemías, dice esto. En el capítulo 3 es un capítulo precioso porque después de que Nehemías llama a todos a construir, cada familia de Jerusalén toma un tramo del muro y lo comienzan a edificar. Un tramo. Y todos empiezan a trabajar unidos. Empiezan a trabajar en unidad. Es precioso. El capítulo 3 es precioso. Pero la única cosa ahí en el capítulo 3 está en el versículo 5. En el versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, los tecoitas es una familia en Jerusalén, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas también participaron en la obra, pero sus grandes, los principales, los más importantes de ellos, no se prestaron para la obra, no se prestaron para reconstruir la obra. Hermanos, si nosotros no participamos en la construcción y en la edificación del cuerpo de Cristo, estamos también destruyendo la iglesia. Quizá no participamos por orgullo. En este pasaje parece que esa es la insinuación. Sus grandes no participaron. Es la idea como nosotros somos demasiado importantes como para bajarnos y empezar a llenarnos las manos de lodo y construir el muro. Quizá no participaron por indiferencia. La indiferencia es la actitud de decir, esto a mí no me importa. Quizá usted diga, y algunas personas piensan que esta es una sabia forma de pensar, decir, la iglesia hay muchos problemas, yo no me quiero meter en problemas. ¿Qué hago mejor? Me aparto. No me meto en problemas, soy indiferente. No es para mí, a fin de cuentas yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, ese pensamiento, déjeme decirle, está mal. Ciertamente, si usted actúa de esa manera, la iglesia va a ser debilitada y la iglesia probablemente va a caer porque usted no va a ser parte de la ayuda para reconstruir los muros. La iglesia puede caer. Pero esto no significa que usted tiene derecho a ser indiferente. Esto no significa que usted no tiene parte. Esto no significa que usted está libre de esta responsabilidad delante de Dios. Esto no significa que a usted no le va a competir esta labor porque Dios no le va a demandar esto. Por supuesto, Dios se lo va a demandar. Pero nosotros pensamos que es un asunto de preferencia. ¿Sí? Por eso dije, muchas veces pensamos como consumidores. Si no me gusta esta iglesia, pues hay otra iglesia donde quizá me guste. Y si no hay otra iglesia donde quizá me guste. Y lo que estamos buscando es nuestro placer.
Son 11 cosas para destruir la iglesia. Le dije, es una tarea formidable. ¿Sí? En última instancia es imposible destruir la iglesia porque el Señor está detrás de ella. Pero créame que puede alcanzar muchas cosas haciendo esto. Ahora, déjeme terminar este sermón. Y si usted ha entendido mi tono, y si usted ha entendido la ironía de mis palabras, espero que no me malinterprete. Déjeme explicarle cuál va a ser el resultado si usted intenta estas cosas. En Proverbios 1, vamos a Proverbios. Hay 3 cosas que quiero mostrarles, 3 pasajes. En Proverbios 1, Salomón está exhortando a su hijo amado y le dice en el versículo 10, le está diciendo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo que Salomón está tratando de comunicarle a su hijo es que es cierto, nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado una libertad de hacer lo que queramos. Y créame que en cierta manera usted tiene cierta libertad para hacer cualquiera de las cosas que acabo de describir. La tiene. Pero Salomón dice, pero recuerda, hijo mío, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el temor de Dios significa todo lo que yo haga va a ser traído a juicio delante de Dios. Y Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo. Es fácil simular delante de otros y engañar a otros, pero Dios conoce el corazón. Entonces, en Proverbios 1, frente a esta situación de que Salomón sabe que su hijo se va a enfrentar a muchas situaciones donde va a haber gente que se va a acercar a su hijo y le va a invitar a hacer el mal. Salomón sabe que su hijo joven va a crecer y va a haber muchas personas a su alrededor que le van a invitar a no tener temor de Dios en su vida. Y entonces le dice a su hijo en el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. En el versículo 14 le dice, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Salomón le dice en el 15 a su hijo, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo juntar con esos amigos? ¿Por qué no me puedo juntar con esas personas que me están invitando a hacer ciertas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios? Dice Salomón, porque sus pies corren hacia el mal. ¿De qué mal habla? ¿De qué mal habla aquí Salomón? Aquí Salomón no está hablando de que ellos están corriendo para pecar, no. Salomón está diciendo, cuando ellos están invitándote a hacer esas cosas y en las cosas en las que ellos están involucrados, están acumulando para ellos mismos mal. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Número 1, el pecado, la rebelión, la rebeldía, la falta de temor delante de Dios es un lazo en tu corazón, es una prisión, es una esclavitud. El pecado que intenta controlar tu corazón te va ciertamente a controlar. Si tú eres controlado por sentimientos, ¿se dan cuenta que en los pasajes que leímos siempre Sanbalat y sus secuaces están llenos de enojo, están llenos de envidia, están llenos de maldad, están llenos de calumnia? Un corazón controlado por estos sentimientos no puede tener paz. Y si tú te dejas llevar por estas cosas en tu vida, tu corazón va a quedar prendido de estas actitudes pecaminosas. Van a controlar y van a dominar tu vida.
esta amargura que está en tu corazón va a estar controlando todo lo que haces. Y no va a haber lugar, momento, situación en la cual tú estés libre de esa atadura en tu vida. El pecado es esclavitud. El pecado es castigo en sí mismo. Piensa por un momento, cuando tú tienes odio contra alguien, no tienes gozo en tu corazón. Cuando tienes odio contra alguien, no tienes paz. No tienes tranquilidad. Tu corazón está en, ¿cómo se dice? En una actitud de no descanso. Estás hirviendo por dentro. Estás tratando de lidiar con esto. No hay paz, dice la Escritura, no hay paz para los malos. El pecado es una red, es una esclavitud. Miren el ejemplo en el capítulo 8 de Hechos. En el capítulo 8 de Hechos está la historia de este mago que entre los samaritanos proclamaba ser alguien. Este mago engañaba a la gente samaritana y les hacía creer que él era una persona muy importante. Cuando Felipe llega a predicar el Evangelio a Samaria, enviado por el Espíritu de Dios, y muchos empiezan a convertirse al Señor y hay grandes maravillas, este Simón mago también supuestamente hace una profesión de fe, ¿sí? Y entonces está maravillado por ver las obras que Felipe hace y después vienen los apóstoles, y cuando vienen los apóstoles empiezan a imponer las manos sobre los nuevos creyentes samaritanos y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y el mago, Simón el mago, se maravilla de ver lo que están haciendo. Y entonces en el versículo 18 del capítulo 8 de Hechos, si quieren leer conmigo, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. So, Simón ve eso, tiene un interés material. Él ha hecho su vida, ha construido su vida a través del engaño y de la charlatanería. Y cuando ve a los apóstoles quiere mantener esa misma posición. No está pensando en la gloria de Dios, en el reino de Dios, en la predicación del Evangelio. No ha entendido verdaderamente el Evangelio, su profesión es falsa y les está ofreciendo a los apóstoles dinero. Algunos relatos después en la historia de la iglesia nos dice que este Simón mago se opuso al apóstol Juan. Desarrolló una teología contraria y falsa al Evangelio. Pero en el versículo 20, cuando Pedro escucha lo que Simón le está proponiendo, Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, la consecuencia de destruir la iglesia le va a llevar a usted a caer sobre una esclavitud del pecado y le va a llevar a vivir en una prisión de hiel y amargura. ¿Qué es esto? La misma actitud pecaminosa que está controlando y gobernando su corazón le va a destruir. Se va a volver contra usted mismo. Va a destruir su vida, su carácter, su actitud. No va a disfrutar las cosas que tiene. Siempre va a estar mirando las cosas de manera negativa, envidiando, resintiendo, enojándose. Una cosa que he estado aprendiendo, hermanos, que antes pensaba que cuando uno avanzaba en edad, no estoy tan viejo, pero ya me estoy poniendo medio viejo, ¿sí? Antes pensaba que cuando uno avanzaba en edad se hacía uno más sabio, se hacía uno más prudente, se hacía uno más controlado en sus hábitos pecaminosos. Me he dado cuenta que cuando nosotros no luchamos contra los hábitos pecaminosos que están en nuestro corazón, la edad solamente los acrecienta, los hace más duros, los hace más fuertes, nos
nos lleva a cauterizar nuestra conciencia. ¿Qué es una conciencia cauterizada, mis hermanos? Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no puede ayudar a la persona porque no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu de Dios, por su misericordia, toca nuestros corazones, ilumina nuestra conciencia y nos da la sabiduría para distinguir entre lo que es bueno y malo. Pero cuando nosotros nos aferramos a nuestros hábitos pecaminosos y manifestamos la realidad de que en nuestro corazón la obra de la gracia verdaderamente no existe, como en el caso de Simón, nuestra conciencia va poco a poco acallándose. Y la conciencia es como una herida, ¿verdad? Te duele cuando haces algo mal y te lleva y te orilla a hacer lo correcto. Pero cuando la conciencia, ¿sí?, se cauteriza, quiere decir cuando la herida cierra, se cicatriza, ya la conciencia no indica nada, está neutral, ya ha perdido su función, su capacidad. Y entonces la persona está perdida. Realmente, mira, dice el apóstol Pablo de aquellos hombres que oponían el evangelio, se oponían al evangelio. En el libro de Timoteo habla de Alejandro y Hermógenes y dice, estos están pervertidos por su propio juicio. ¿Qué significa esto? Piensan equivocadamente. No pueden pensar sanamente porque han desechado la palabra de Dios. Vamos a ver el último pasaje, Mateo 18. Mateo 18 nos dice, en el versículo 6, el Señor Jesucristo toma a los niños, ¿recuerda el pasaje? Toma a los niños y los presenta y dice, si ustedes no se hacen como uno de estos niños, ¿verdad?, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe este niño me recibe a mí. La belleza de esta imagen es que cuando el Señor pone a los niños, al niño, la actitud de un niño es de dependencia de sus padres, ¿sí? Lo bello de esto es que el niño está dependiendo totalmente de sus padres. Su vida depende de ellos en todos los sentidos. Sobrevivencia, mantenimiento, cuidado, dirección, instrucción, todo. La fe del creyente es así. La fe del creyente es una dependencia completa y total de la gracia de Dios. Pero en el versículo 6 dice el Señor, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Palabras fuertes. Y luego dice en el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. El Señor sabe que estas cosas van a ocurrir. Pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta expresión no es una expresión, queridos hermanos, amigos que me escuchan, esta expresión no es una expresión ligera, no es una expresión que podemos leer y pasar como si no hubiéramos leído nada, no, es una expresión que contiene todo el peso de la autoridad y del juicio de un Dios santo que conoce el corazón y que sabe las intenciones que hay dentro de nosotros. Y la expresión es la expresión profética más fuerte de maldición, cuando el Señor está diciendo, ¡ay!, está usando toda la tradición del Antiguo Testamento, cuando los profetas venían a maldecir al pueblo por su desobediencia delante de Dios. Nadie. Aquí está el grande peligro. Por eso le dije, destruir una iglesia es una tarea formidable. Y además es una tarea para gente que es muy valiente. ¿Por qué? Porque aquellos que hacen esto se están enfrentando nada más y se están exponiendo al juicio de Dios. Imagínense la expresión, ¿sería mejor colgarte una piedra al cuello y echarte al mar? ¿Sí? Que enfrentarte al juicio de Dios. No va a haber, queridos hermanos, no va a haber escapatoria. No va a haber manera de excusarte. No vas a poder decir, oh, es que los hermanos, la gente, las personas, lo que me hicieron. No hay manera. Tú podrás decir, es que me incitaron, otros me engañaron. Mira lo que dice en el versículo 8.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. ¿Sí? Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Porque mejor te es, ¿sí?, entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? O sea, ¿realmente si me corto la mano voy a dejar de pecar con mi mano? ¿O si me saco los ojos voy a dejar de pecar? No, hermanos. Lo que el Señor está diciendo es esto. Es lo que Salomón le dijo a su hijo. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Qué significa? Si hay personas en tu vida que te están llevando, si tú eres amigo de Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, pues corta esas relaciones, porque es mejor cortarlas que mantenerlas y caer. Queridos hermanos, no deseo que malinterpreten mis palabras. No estoy haciendo una acusación contra nadie. No estoy evaluando las cosas que ocurrieron. Yo no lo sé. Y aunque me cuenten y me digan, yo realmente no sé. Quien sabe la verdad es Dios. Él es el que conoce. Yo no estoy aquí para establecer un juicio sobre nadie en particular, pero con la autoridad de la palabra de Dios, delante de Dios, quiero llamarle con todo mi corazón a que si usted ha participado en alguna de estas cosas, en esta iglesia o en otra iglesia o donde esté, creo que debería escuchar la advertencia de parte del Señor. Creo que debería volverse con todo su corazón y arrepentirse. Creo que debería considerar lo sagrado e importante que es la iglesia para el Señor. La iglesia es importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia representa el testimonio de Dios a este mundo. La iglesia fue enviada para testificar de la luz y de la gracia del Señor. La iglesia fue creada para que pecadores imperfectos como usted y como yo, que nos vamos a ofender muchas veces. Sí, hermanos, va a haber muchas ocasiones en que yo les voy a ofender a ustedes me van a ofender a mí, y tenemos que aprender a vivir el Evangelio para vivir con gracia los unos con los otros, perdonarnos, reconciliarnos, amarnos y trabajar. Y sí, va a haber momentos en que vamos a sentirnos tentados a participar en algunas de estas cosas y tenemos que detener nuestra lengua, nuestras acciones, nuestras actitudes y los sentimientos de nuestro corazón para perdonar, para restaurar, para limpiar, para obedecer al Señor, para construir una iglesia que mantenga la unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Porque en la unidad, en el amor los unos con los otros, en la sencillez y la humildad de los creyentes, se va a reflejar la gracia de Dios. Y se va a mirar la gracia de Dios. Y si esta iglesia puede aplicar estas cosas, mis hermanos, Dios va a bendecirnos. Dios va a bendecirnos. Pero si fallamos en esto, si seguimos actuando, si seguimos repitiendo estos errores, vamos a caer. Esa es la diferencia. Mi exhortación hoy es, renunciemos a esto. Todos podemos hacerlo. Si lo hemos hecho, arrepiéntase. Hay gracia en el corazón de Dios. El Evangelio nos provee la gracia. Los creyentes muchas veces nos dejamos llevar por nuestros hábitos pecaminosos. Bien, confiese delante de Dios. Apártese, vuélvase y sirva al cuerpo de Cristo. Entre 8 días vamos a estudiar cómo la iglesia debe mantener la unidad. Pero hoy les exhorto en el amor del Señor. Queridos hermanos, sirvan a Cristo. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes y nosotros estemos unidos sirviendo al Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. Mi anhelo como pastor aquí, yo soy nuevo entre ustedes, es trabajar con todos ustedes, mis hermanos. Es extender la mano y servir y hacer lo mejor que podamos hacer. Pero tengo que decirle algo, y se lo voy a decir con mucha sencillez de mi corazón y pedirles que no me malinterpreten. Mi invitación y mi deseo es que todos sirvan, todos trabajen, todos participen.
Pero si usted está inconforme, si no está contento, si piensa que no puede pasar por alto ciertas cosas, si en su corazón hay una actitud de enojo porque no está conforme, tal vez sea mejor buscar un lugar donde se sienta conforme. Porque si usted va a estar acá y va a estar enojado y va a estar incurriendo en algunas de estas prácticas y va a dividir el cuerpo de Cristo, no va a ser para bien, ni para usted, ni para la iglesia. Es mejor ir a un lugar donde me sienta que puedo servir y que puedo ser útil. Mi deseo no es que se vaya. Yo no quiero eso. Pero reconozco la sabiduría en muchas veces entender eso. Mi deseo, hermanos, es que ustedes y yo, por igual, lo mismo que les digo a ustedes, me lo he dicho a mí, ¿sí? Y lo he enseñado a mis hijos, a mi esposa. Tenemos que evitar todas estas cosas para que la iglesia sea fortalecida y el Señor nos bendiga y nos restaure. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia. Te adoramos porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Este mensaje, Señor, ciertamente ha llegado a una profundidad fuerte en nuestros corazones. Es un cuchillo que corta, y a veces cuando el cuchillo corta duele profundamente, nos causa dolor, nos causa malestar, nos causa tristeza. Pero la palabra dice que es una espada de dos filos, que divide las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. En esta hora venimos delante de ti, no fingiendo, Señor, no con mentira, no con engaño, sino completamente con la verdad, reconociendo que tú conoces lo que hay en nosotros, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Por favor, dirige nuestros corazones, Señor, y ayúdanos. Por favor, dirige nuestros corazones y enséñanos las cosas que tú quieres, Padre. Te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón de amor, de gracia, de unidad. Perdona nuestros pecados si hemos voluntariamente o involuntariamente participado en algunas de estas cosas. Pon en nosotros un profundo sentido de responsabilidad. Así como Nehemías tuvo una carga profunda por la reconstrucción de Jerusalén, pon en nosotros una carga fuerte por la reconstrucción y restauración de la Iglesia Hispana Nueva Vida. Y usa nuestra vida, Señor. Haznos creyentes sencillos, humildes, que podamos servirnos los unos a los otros. Y si nos hemos ofendido, permite, Señor, que podamos perdonarnos, que nuestras relaciones sean restauradas, que nuestro amor sea renovado, que nuestro gozo sea renovado, y en lugar de ser personas, Señor, atrapadas por sentimientos que causan dolor en nuestro corazón, como la ira, la envidia, el enojo, los celos, seamos, Señor, personas movidas por el gozo de la gloria de la cruz y la obra que nuestro Señor hizo en nuestro favor. Y habiendo sido perdonados por un gran Salvador, podamos con humildad perdonarnos los unos a los otros y seguir la carrera que tenemos por delante. Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Bendice a la iglesia. La ponemos en tus manos. Pedimos tu bendición, Señor, por la vida de cada uno. Por último, te pido, Padre, que en tu gracia bendigas a cada uno, Señor. Te pido, Padre, que el amor del Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu quede con cada corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes y nos despedimos con un canto.
Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo.